el Señor, dice el profeta Jeremías, me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor. Eran 2 canastas, las 2 tenían el mismo fruto. El fruto era el fruto de la higuera, higos que estaban colocadas delante del templo del Señor. Y dice la Biblia también que esto ocurrió específicamente en el lugar en el tiempo, donde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y los herreros de Jerusalén, y los llevó cautivos a Babilonia. Más adelante el profeta sigue describiendo y dice: una cesta contenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, la primicia, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo: ¿qué ves, profeta Jeremías? ¿Qué ves? ¿Qué ven tus ojos proféticos? Y yo dije: higos. Los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. La semana pasada yo estuve hablando sobre los higos buenos y para que usted recuerde un poco sobre los higos buenos, estuve hablando que los higos buenos son aquellos frutos que producen dulzura y que son buenos porque están ubicados. ¿Cuántos están ubicados en el Señor? Usted está ubicado en Cristo. Usted no busca posición, usted busca ubicación. Cuando tú tienes la ubicación que Dios tiene para ti, la posición vendrá después. Y también otro ejemplo que estuve hablando, y lo voy a ir tocando para que usted no se quede, si usted no vino la semana pasada, pero si usted estuvo acá, se va a recordar un poco. Hablé sobre los días de Salomón, que en los días de Salomón hubo paz y hubo prosperidad y hubo sabiduría, y cada casa tenía una higuera, estaban bajo su higuera. Y vemos nosotros que cuando hay paz y cuando hay sabiduría, temor del Señor, el Señor nos da dulzura, y el fruto de nuestro higo es bueno. ¿Cuántos quieren tener fruto bueno? Aleluya. Estoy yendo rápido porque estoy pasando un poco lo que hablé la semana pasada. También hablé de que aquellos que buscan la paz, que son pacificadores, ¿cuántos buscan la paz? Aquel que busca la paz entre un hermano conquista más que una ciudad fortalecida o murallada. El lograr la reconciliación. ¿Cuántos son reconciliadores? El mejor reconciliador que ha habido en toda la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Estábamos peleados con el Padre por el pecado, pero Él vino con el ministerio de la reconciliación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Perdón si alguien se ofende con sus tradiciones de la religión que pueda tener, pero el único camino para llegar a Padre se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya, bendito sea su nombre. Él se paró y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Un día me dijeron: tú tienes la mente cerrada porque solo crees que Jesucristo, que Jesús es el único camino al cielo. Yo le dije: si para mí que la gente diga que mi mente es cerrada porque está basada en la Biblia, no me importa, porque mi mente está restaurada en Cristo Jesús y yo tengo la mente de Cristo, según lo que dice la Biblia. Aleluya. Pero aquellos hermanos que son pacificadores, los que buscan la paz, como Abigail buscó la paz, son los higos buenos. Otro ejemplo más: aquellos que sanan la amargura, la herida de otros, son higos buenos. Porque en el rey Ezequías, que tenía una llaga, el profeta Isaías le había dado una palabra y el Señor le dijo: ve y dile a él que le doy 15 años más. Y en la llaga donde él tenía, le pusieron una torta de higos. Yo no sé si en la pierna, no sé dónde fue la llaga,
Pero donde quiera que haya estado la llaga, ahí dice la Biblia que llegó el higo y el higo sanó la llaga. Entonces usted y yo somos portadores de sanidad. Aleluya, amén. Usted no fue a la escuela de medicina como yo tuve que ir, porque yo tuve que pasar noches de desvelo, tuve que pasar exámenes, tuve que pasar diferentes preparaciones, enseñanzas, laboratorio, para poder tener un título de poder recetar medicina para sanar el cuerpo. Pero en el Evangelio, usted y yo tenemos la medicina preciosa que sana no solo el cuerpo con los dones de sanidades, sino que sana el alma, y los efectos son eternos, porque el Señor es la palabra. La medicina del Señor, la palabra de la medicina del Señor es poderosa para sanidad. Aleluya, amén. Y usted la tiene. Si usted es ¿de qué canasta quiere ser usted? De la canasta número 1 de los higos buenos. Ahora le voy a hablar y entro de lleno al mensaje, que sería la segunda parte de la semana pasada, de los higos malos. ¿Qué dice el profeta que estaban los higos? Estaban ¿qué? Podridos. Eran muy malos. Eran malos y eran muy malos y eran podridos, y de tan podridos que estaban, no se podían comer. Aleluya. Cuando nosotros vemos la palabra podrido, es porque la palabra podrido es una palabra que viene de putrefacción, algo que estaba bueno y que se descompuso. Amén. Si usted estudia la química o estudia las ciencias, cuando los carbohidratos interactúan por mucho tiempo con las bacterias provocan que los carbohidratos se fermenten. Hay una fermentación. Y cuando las proteínas, que es la carne, ¿verdad? La carne y las proteínas vegetales también, cuando las proteínas son expuestas a las bacterias hacen un proceso químico y producen un efecto en esa proteína, y esa proteína, el efecto de conversión de la proteína con la bacteria, la interacción entre una bacteria y la proteína produce que la proteína llegue a tener un efecto que se llama putrefacción. Y las bacterias son contaminantes. Aquí no le vine a enseñar química, ni microbiología, ni biología a usted, pero sí le quiero decir que la Biblia enseña eso. Y la Biblia dice que habían higos que estaban podridos. Y puede ser que algo bueno se eche a perder si no está conservado. Amén. Si no está guardado en un lugar propicio. Si usted deja un pedazo de carne cruda que compró en el supermercado y está a la temperatura allá afuera a 100 grados, hoy no, hoy es otoño, pero si la temperatura está en el verano a 100 grados, si usted lo deja en la mañana que viene al culto, lo deja a las 10 de la mañana en su carro, y después de que usted termina, peor si el pastor se tarda a predicar, como este pastor que está aquí a veces, y usted llega a las 2 de la tarde allá a su carro, y usted ve y abre su carro y usted se come ese pedazo de carne, ahí me cuenta si se enferma o no se enferma del estómago. ¿Por qué? Porque las bacterias hicieron un efecto de putrefacción, porque ese no se guardó en el lugar correcto. Pero lo que tú tienes, amado hermano y amada hermana y amada iglesia, tienes que guardarlo en el lugar correcto para que no se eche a perder. Y el mejor lugar donde podemos estar guardados es en la hendidura de la peña, porque si estamos guardados en Cristo Jesús y somos cristocéntricos, no vamos a podrirnos, sino al contrario, vamos a permanecer. Si estamos pegados al tronco, no nos vamos a secar. ¿Ha visto cuando despejan, cuando quitan, cuando arrancan una rama de un árbol? ¿Qué le pasa a la rama? Ya no tiene el mismo vigor, ya no tiene la misma fortaleza, ya no tiene la misma verdura y ya no tiene fruto. Pero cuando usted está pegado a Cristo,
Usted permanece. Aleluya. ¿Cuántos quieren permanecer en Él? Bendito sea su nombre. Él es nuestra fuente, Él es nuestra roca. A Él adoramos y a Él bendecimos en este lugar. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición y tu privilegio tan grande que tomaste para venir a salvarnos, y nos das el privilegio de ser tus hijos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, dice el profeta, cuando Dios le habla, dice el Señor: pero como a los higos malos de podridos, que no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, el rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Entonces vemos nosotros que el Señor habla de que a un rey llamado Sedequías, el Señor lo consideraba como un higo podrido. Sedequías, dice la Biblia, que tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y tuvo de reinado 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Uno de los riesgos de que nosotros podemos tener, amados hermanos, es de que el fruto que nosotros tenemos se puede podrir si hacemos lo malo ante los ojos del Señor. Aleluya, amén. Usted no es un cristiano para que lo vea el pastor. Usted no es un cristiano para que lo vean los demás. Es cierto, tú eres carta abierta, pero a quien tú tienes que darle primero cuentas es a los ojos del Señor. El Señor sabe lo que tú sientes. El Señor sabe lo que tú piensas. El Señor sabe la amargura que puedes tener. Tú puedes tener una sonrisa frescapil, decían allá, había una pasta de dientes que se llamaba frescapil, y le decían: usted tiene una sonrisa frescapil, y me mostraban los dientes, ¿sí? Una sonrisa bien emblanquecida, hasta se ponían una lucecita cerca del diente y un sonidito pling. Y usted puede tener una sonrisa, la sonrisa más hermosa, y usted puede decir: hola, ¿cómo estás? Pero puede ser que haya una amargura tremenda en tu corazón. Y la gente ve la sonrisa, pero Dios ve el corazón. Y ante los ojos del hombre posiblemente quedaste bien, pero ante los ojos de Dios, eso es lo importante. ¿Estás entendiendo? Aleluya. Entonces, cuando Dios habla y dice que este rey hizo lo malo ante sus ojos, eso es lo importante, que nosotros tenemos que estar conscientes de que a quien le vamos a dar cuenta son primero a los ojos de Dios. Y eso sí te puedo decir: si agradas los ojos de Dios, aunque por un tiempo no agrades al hombre, eventualmente Dios te va a respaldar y la gracia de Dios va a venir sobre ti. Aleluya, bendito sea su nombre. Jesucristo, dice la palabra, que crecía en gracia, en sabiduría, pero dice crecía en gracia ante Dios primero y luego ante los hombres. Aleluya. Mi madre me dio un secreto hace muchos años y me decía: cuando ores por tus hijos, pídele y pon manos, tus hijas, pon manos sobre ellas y pídele al Señor: Señor, dale gracia delante tuya y luego delante de los hombres. Y vas a ver
que tus hijos, decía mi padre, ¿verdad? Tus hijos y tus hijas van a ser bendecidas delante de Dios y van a empezar a caerle bien al resto de las personas. Cuando venga tu hijo, ya no quiero ir a la escuela, ¿por qué? Porque todo el mundo se burla de mí. Bullying por aquí, bullying por allá y bullying por allá, ¿verdad? Y tú lo que vas a, y pues tú puedes accionar de muchas maneras. Puedes ir a hablar con el director la va a agarrar contra ti, a veces pasa eso, ¿verdad? O los niños van a agarrar la peor contra tus hijos. No sé, lo importante te voy a decir, lo primero que tienes que hacer es bendecir a tus hijos para que tus hijos tengan la gracia delante de Dios y luego la van a tener delante de los demás. Los vas a guardar. Hace muchos años escuché al doctor Ríos decir: nosotros no podemos mandar ángeles, pero sí le podemos pedir al Señor que mande ángeles para guardar a nuestros hijos. Aleluya. Si Él mandó su ángel para guardar a Jesús cuando Jesús estaba en peligro de muerte, ¿se recuerda usted? Herodes quería matarlo, quería matar a nuestro Salvador, hermanos. Pero dice la Biblia que el padre de él en ese tiempo, su padre adoptivo, porque su verdadero padre era el Señor, Pero dice que se metió un ángel se metió en el sueño de José y le dijo que se llevara a Jesús a Egipto por un tiempo, para que se cumpliera lo profético de Egipto. Llamé a mi hijo. Y entonces, si mandó un ángel al sueño de un hombre, imagínese, ¿será que puede mandar ángeles alrededor de nuestros hijos? Levante sus manos y diga: mis hijos son cubiertos por ángeles del Señor. Aleluya. Padre, manda ángeles alrededor de mi familia, manda ángeles alrededor de mis hijos. Yo tengo una hija que está en el extranjero, y cuando a veces nos sentimos a veces frustrados de que no estamos en necesidades que ella tiene, con mi esposa decimos: mira, no podemos hacer nada, solamente levantemos nuestras manos y entreguemos esto en el nombre del Señor. Y así lo hacemos, y sabemos que quien la cuida mejor es el dueño de ella, porque el dueño de mi hija es el Adonai, el Señor maravilloso. El dueño de mis hijos se llama Jehová de los ejércitos. Herencia de Jehová son los hijos, quiere decir que son de él. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Voy avanzando porque me interesa lo último. Dice la Biblia que había un hombre llamado Sedequías, y un hijo malo también es un falso profeta. Hermano, no se crea todo lo que le digan. Cuando venga alguien a usted: así dice el Señor, ay, ¿qué me va a decir? Examina lo que te van a decir. Aleluya, amén. Cuando te digan: así dice el Señor, amén, estés atento. Vienen conmigo a veces y me dicen: mire, pastor, así dice el Señor. Yo los oigo, pero porque los oiga no es que me lo trago todo. ¿Me está entendiendo? Tampoco los desecho, porque puede ser que Dios me esté mandando un mensaje a través de esta persona, o a través de lo que Dios me está hablando. A veces a mí el Señor me ha cuadrado, hermano. Yo creo que ya se lo prediqué a usted, pero una vez yo venía con mi hija Elizabeth en el vehículo, ¿verdad? Va a decir usted: ese pastor que yo se lo voy a contar. Yo venía con ella. A veces uno estereotipa generaliza, ¿verdad? We tend to stereotype. Y yo le decía a mi hija: mira, mi hija, le decía yo, hablando, nunca te cases con un chino, porque esos, mira, muy agarrados. Usted ha visto los orientales son muy ahorrativos, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Usted llega a un lugar y da un billete de a 100 y por cobrarle $1 le devuelve 99. ¿Verdad? Ellos son muy eficientes en lo materialista, ¿verdad? Tienen muchas costumbres muy buenas, tampoco hablo mal de ellos, pero tienen esa cualidad. Muchos de ellos, estoy generalizando, perdone, es un error. Y entonces yo venía con mi hija, ¿qué edad tenías? Como unos 6 años, ¿no?
Y entonces se venía yo y no te vayas a casar nunca con un chino, porque si no, ese no te va a llevar a pasear a ningún lado. Y me dice la bichita, como dicen ustedes, mis compatriotas salvadoreños, me dice la niña de 6 años: papi, me dice, ¿y qué pensarías tú de un pastor que es racista? Dije yo, gancho al hígado, dije yo. Knockout de una vez. Tenés razón, mija, le dije yo. Que sea chinito, pero que ame a Dios primero. Y si ama a Dios, te va a tratar bien. Aunque no es chinito, ¿verdad? No. Es paisano. Bueno, de eso no quiero hablar por el momento. Pero bendigo en el nombre de Jesús el futuro de mis hijos, y mis espirituales y mis hijas biológicas. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir a usted? Que Dios puede usar a cualquiera para darle una palabra, aunque esa persona no tenga un título. Pero tienes el Espíritu Santo que te va a decir si lo que te están diciendo es falso o es verdadero. Así dice la Biblia: examinadlo todo, desechad lo malo y retened lo bueno. Pero ¿cómo vas a examinar si estás ciego? ¿O cómo vas a examinar algo si no sabes la palabra? ¿Sí? ¿Cómo vas a examinar algo si no sabes de la escritura? ¿Verdad? Los muchachos bromeaban hace muchos años y decían: fíjate que cuando fue una broma, es una broma, cuando fue a profetizar empezó a decir: sí, así como dijo Pablo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Y Pablo no lo dijo, sino que fue Juan. Entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos a examinar algo si no tenemos la palabra? Tú tienes que examinar el mensaje que yo te doy con la palabra que tú tienes. Si yo te estoy diciendo algo que no está en la palabra, tú tienes toda la autoridad para desechar lo que te estoy diciendo. Pero si está en la palabra del Señor, tú tienes Espíritu Santo para poder ver y poder discernir el mensaje. Por eso yo me doy cuenta de que hay personas que están siendo engañadas con sectas. ¿Por qué? Porque son haraganes, porque no leen la palabra del Señor en lo que le están dando. Y usted tiene que saber la palabra del Señor para poder recibir, examinar y desechar lo que no le conviene. Pero dice la Biblia que había un profeta llamado Sedequías, y sabe que era el profeta preferido del rey Acab, del marido de Jezabel. Y un día el marido de Jezabel fue visitado por un rey que tenía un corazón noble que se llamaba Josafat. Y entonces el rey de Judá, que era Josafat, llegó y entonces le dice el rey Acab, le dice: ¿no quieres ir a la pelea conmigo? Acompáñame a la guerra. Y empezaron a llamar a los profetas, y había un profeta falso llamado Sedequías, hijo de Kená, que se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos cuernos acornearás a los arameos hasta acabarlos, rey. Y agarraba el cuerno y profetizaba y profetizaba: y así los agarrarás, rey. Y era un espíritu mentiroso, dice la Biblia. Y llamaron a un profeta que se llamaba Micaías. Algunos dicen Micaías mal porque no profetizaba lo que yo quería. Y entonces llegó Micaías y le dijeron: Micaías, el rey te llama para profetizar. Y fíjate, Micaías, que todos los que profetizaron a favor. No vayas a profetizar mal, le dijeron. Y entonces llegó Micaías, hermano. Y cuando llegó, y ahí estaba Sedequías oyéndolo. Y entonces en la primera dijo: sí, va a haber victoria. Di la verdad, le dijeron. Como que no lo vieron muy seguro. Y entonces dijo: no, les voy a decir lo que va a pasar. Vi a Israel como ovejas dispersas sin pastor.
Y entonces dijo Acab: ah, ¿lo viste? ¿Para qué lo traes? Siempre profetiza mal. Y entonces vino Sedequías, el profeta falso, se acercó a Sedequías, pero le dijeron: ¿y cómo explica lo profético que estás hablando? Vi al Señor en su trono y estaban sus consejeros, y dijo el Señor: ¿cómo puedo yo hacer para poder tener a este Acab, la derrota de Acab? Estoy parafraseando. Y entonces se acercó un espíritu de mentira y dijo: yo voy a ir, envíame a mí. Fíjense que hay espíritus de mentira que hasta que Dios permite que se muevan. Bueno, eso no me extraña a mí, si yo mismo sé y me lo enseñaron, que el mismo diablo es siervo de Dios. Si no, lea el libro de Job. Y entonces el espíritu profético mentiroso dijo: yo iré, y se metió entre todos los profetas. Y eso fue lo que pasó. Cuando explicó esto Micaías, se acerca a Sedequías y dice que le golpea en la mejilla, hermano. Usted vio aquel programa Chespirito, cuando doña Florina le pegaba a don Ramón, ¿sí? Así lo agarró, hermano. ¡Pah! Le pegó en la cara al profeta de Dios. Puede ser que a veces te peguen en la cara, hermano. Puede ser que a veces te insulten por lo que tienes de Dios, que es genuino. Pero no te preocupes, Dios te va a honrar si es de Dios lo que tienes. Y entonces le golpeó y le dijo Sedequías: mire, ya estaba podrido. Y le dice Sedequías: ¿y cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? ¿Sabe qué le dijo él? Tú lo verás cuando te escondas después de que esto ocurra. Aquel día vas a entrar en tu aposento interior para esconderte, porque vas a ser avergonzado. Entonces dice el rey Acab: métanlo al calabozo, denle solo pan y agua. Entonces Micaías dijo: bueno, si no se cumple, Dios no habló. Pero como yo sé que Dios habló, tranquilo estoy. Yo lo estoy traduciendo al idioma nuestro, ¿verdad? Coloquio nuestro, ¿verdad? Así que si, hermano, te están vituperando tu vida, están haciéndote la vida de cuadritos porque tú eres alguien honesto y sincero y siempre dice las cosas delante de Dios sin importar las consecuencias, como dicen aquí, no sweat. Tranquilo, tranquilo. Eventualmente Dios respaldará si tu palabra es de Dios, si tu vida es correcta delante del Señor. Aleluya. Pero sí tenemos que tener cuidado, porque ciertamente Sedequías era profeta. Y si fue profeta, porque estaba delante del rey, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que de lo verdadero no pasemos a lo falso. Aleluya. Porque la canasta de higos número 2, que estaban malos, muy malos, y eran podridos y que no se podían comer, no siempre fueron así, ¿está entendiendo? Sino que fueron de la primera canasta, pero de la primera canasta no se guardaron como se tenían que guardar, en el lugar que se tenían que guardar, y pasaron al proceso de putrefacción. Si algo yo tengo temor, hermano, es no perder lo que Dios me ha dado, lo espiritual, su amor, lo que Él me ha dado. Porque yo no tengo garantía. Mi garantía se llama Jesucristo, pegado con Él. Si yo he visto, hermano, usted me ve así joven todavía, pues ya tengo mis años, hermano. Se ríe, ¿verdad? Me hace el favor usted. Bueno, nos amamos, ¿verdad? Aleluya. He visto algunas cosas, pero sé que dice la palabra que si estoy pegado con Él,
voy a permanecer. Y yo oro por usted para que usted se pegue a Él, para que usted permanezca. Y le ruego encarecidamente que ruegue por mí, para que yo esté pegado a Él, porque yo quiero permanecer. Dele ofrenda al Rey, hermano. Aleluya. Gloria a su nombre. Una de las aplicaciones de esto es la religiosidad. Si hay un enemigo en la iglesia, es la famosa religiosidad, hermano, la religión. Yo he escuchado: ay, naciste con esta religión y con esa religión te vas a morir. La respuesta no es la religión, la respuesta se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces, dice la Biblia en Génesis 3:7, que cuando Adán y Eva perdieron lo que tenían porque fueron desobedientes, se dieron cuenta que estaban desnudos y no buscaron el perdón del Señor, sino que dice que cosieron hojas ¿de qué? De higuera y se hicieron delantales. Hay muchos que se esconden bajo higuera, bajo religiosidad, y no confiesan su necesidad delante del Señor. Estas hojas de higuera en los tiempos de Jesucristo se volvieron en los trajes blancos y las filacterias que los fariseos usaban en ese tiempo, y sus vestiduras eran blancas, dice, impresionantes. Y cuando Jesús los vio, les dijo: ustedes no son más que sepulcros blanqueados, por fuera están brillantes, limpios, pero por dentro hay muerte. Entonces lo más importante, hermanos amados, es lo que tenemos dentro, porque lo que está dentro debe de estar limpio. Aleluya, amén. Lo que hay dentro de ti. Jesús, nuestro Señor, aborrece la religiosidad y la apariencia. Una mañana regresaba a la ciudad y Jesús tuvo hambre. Iba con sus discípulos y al ver a una higuera, dice, junto al camino, se acercó a ella y no halló en ella fruto, sino solamente halló hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermano? Jesús puso su mano, porque lo primero que tiene que venir es el fruto y la hoja viene después. Pero en este caso había hoja, mas no había fruto. Entonces tenemos que tener cuidado, no tener apariencia externa si no hay fruto interno, porque eso lo aborrece el Señor, y eventualmente eso se vuelve en algo religioso, la apariencia de religiosidad, y eventualmente los frutos de la religiosidad es la sequía. Y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de la religiosidad. Tenemos que tener cuidado de lo falso. Tenemos que tener cuidado de hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios. Porque yo no quiero que usted de la primera canasta se pase a la segunda canasta, ni yo tampoco. ¿Estamos entendiendo el mensaje, amada iglesia? Ya estoy casi terminando. Esto es tremendo, hermano. Dice la Biblia que había un hombre llamado Felipe y encontró a Natanael. Y le dijo a Natanael: Natanael, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas,
a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Eso está en Juan capítulo número 1. Y entonces Natanael le dijo, mira, le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Y entonces Jesús vio venir a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bueno, y el que había dicho, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y entonces este Natanael, hermano, era desafiante. Y le dice a Jesús, ¿cómo es que me conoces? Conocer. La palabra conocer es importante. El apóstol Pablo dijo, yo anhelo conocer así como fui conocido. Entonces le dice Natanael, ¿cómo es que me conoces? Si yo nunca te conozco, nunca me han presentado, la primera vez que te veo. Y tú vienes a decir que yo soy un israelita en el cual no hay engaño. Entonces Jesús le habla, hermano, y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Mira, hermano. Y entonces dice que Natanael le respondió. ¿Qué le dijo? ¿Qué quiere decir rabí? Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hermano, solo le había dicho que lo había visto bajo la higuera. ¿Cómo lo explica usted? ¿Y qué le dice Natanael a Jesús? ¿Qué le dice? ¿Qué título le da? Rabí. Si usted busca el original de la palabra rabí, es que maestro, y maestro viene de enseñanza. Era un título honorario. Era uno de los más grandes títulos para los judíos en ese tiempo, y lo sigue siendo. Rabí, maestro. Él es el maestro, hermanos. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña en este lugar. Pero ¿sabe qué pasó? Aquí pasó algo precioso. Aquí pasó algo hermoso. Aquí se le reveló a Natanael como el Señor, como el plan de Dios era para él desde hacía mucho tiempo. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero dice que cuando Natanael le dice el Señor esto, cuando estaba debajo de la higuera te vi, Natanael le dijo, tú eres maestro. Se acordó de una enseñanza. Y en la enseñanza le habían dicho, un día se te va a ser revelado que vas a encontrar a alguien y ese será el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces yo me quiero concentrar un poquito a ese maestro y a esa enseñanza y a esa escuela. Nosotros le llamamos la escuela del Padre. Jesucristo un día estaba hablando a muchos y él empezó a decir, dice, respondió Jesús, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas verán? Esa es la respuesta a Natanael. Debajo de la higuera crees. Pero lo que es la escuela del Padre, Jesús dice en Juan 6:45, y hace referencia a Jesús a una palabra que está en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Isaías, si no estoy mal, ¿verdad? Isaías. Y dice, escrito está en los profetas, todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido, ¿de quién? Del Padre, viene a mí. Entonces yo le pregunto, ¿dónde fue esa escuela? Unos dicen, ¿dónde fue esa escuela? Si Jesús dice, todo el que oyó
y aprendió. ¿Dónde va usted a oír y aprender? A la escuela. Usted viene aquí a oír y aprender. Amén. Pero aquí Jesús está hablando de los que habían llegado a Él. ¿Usted llegó a Jesús? ¿Usted llegó a Jesús? Entonces usted estuvo en esta escuela donde usted oyó y aprendió. ¿Y quién fue el maestro? El maestro era el Padre. Antes de que usted viniera a la tierra, usted estuvo en la escuela del Padre. No sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice la Biblia. No se lo digo yo, se lo dice la Biblia. No me crea a mí, créaselo a la Biblia. Por eso es que tan rápido aquel hombre que decía, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y desafiante le dice al Señor, ¿cómo es que me dices que yo soy un israelita en el cual no hay engaño? ¿Cómo es que me conoces? Y entonces cuando le dicen, cuando te vi debajo de la higuera. Porque en esa escuela nos enseñaron a nosotros que un día íbamos a venir a este lugar y que íbamos a caer en la religiosidad y que íbamos a ser procesados, pero que iba a venir un Salvador que se llamaba Jesucristo y que íbamos a escucharle y que íbamos a llegar a Él. Aleluya. Yo no sé si usted lo puse shaky hoy con esto, hermano, pero esto es precioso, porque Dios viene tratando con nosotros desde antes de que fuéramos formados. Desde antes que te formara en el vientre de tu madre, desde que eras embrión, yo te miraba. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya, gloria al Señor. Naciste en el lugar correcto. Ay, pero si yo ni papá tuve. Pero ahora tienes el mejor padre, el Padre por excelencia. Aleluya, el que te redimió y que te recogió con el espíritu de adopción. Ya no eres huérfano. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Qué dice Jesús? No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Aleluya. Entonces usted y yo tenemos esta gloriosa bendición de que cuando escuchamos el mensaje se nos reveló las cosas hermosas y le dijo, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, le dijeron a Natanael. Me gusta una versión que es la nueva traducción del Viviente. Quiero ver si la puedo encontrar yo acá para que la veamos. Juan 1:51. Ay, Señor, ayúdame. Auxíliame, Padre. Dame unos 2 segunditos más. Aquí está. Y agregó, Juan 1:51. Y agregó, le voy a leer desde el 50. Jesús le preguntó, ¿crees esto solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad a todos ustedes, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús, quien es la escalera entre el cielo
y la tierra. Aleluya. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús es el mediador entre el cielo y la tierra. Y termino con esto precioso. La religión es el hombre tratando de acercarse a Dios. La relación personal con Jesús es el fruto de que Dios ya se acercó al hombre a través de Jesucristo. Aleluya. Entonces, quiero decirle a usted que para que nosotros sigamos siendo higos buenos y no lleguemos a ser higos que están podridos, tenemos que dejar la religiosidad por un lado y meternos a la fuente directa que se llama Jesucristo. Aleluya. Hacer las cosas correctas ante los ojos del Señor. No ser falsos, sino ser verdaderos. Y rechazar toda falsedad y buscar la cosa verdadera. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito es Él. Póngase de pie, por favor. Yo lo bendigo en este momento. Bendigo lo que usted está haciendo. Bendigo el trato de Dios con usted. Pero en este momento, como siempre lo hago, yo quiero invitar a aquellos que necesitan entregarse a Jesucristo, que oren conmigo este momento. Pueblo, empieza a interceder. Interceda en este momento, porque es un momento donde las perspectivas eternas de una persona pueden cambiar completamente. Ahora, tú que necesitas entregarte a Jesús, y tú que tal vez estás en este lugar y que estuviste pero ahora estás alejado de Jesús, hoy es el día donde Jesús te da la oportunidad de estar con Él de nuevo. Yo bendigo hoy esta decisión que vas a tomar. Número 1, si no le conoces como tu Salvador, hoy es el día que te entregues a Él y que le digas juntamente conmigo esta oración: Señor Jesús, perdóname, yo soy pecador, yo te fallé, pero sé que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario con precio de sangre para que yo fuera salvo. Y hoy abro mi corazón a ti y yo declaro y confieso lo que he creído, que tú eres mi único y suficiente Salvador, y soy tu hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Número 2, si estás alejado, hoy es el día que reconcilies y regreses a sus pies y que le digas juntamente conmigo: Señor, yo me alejé, perdóname. Y hoy, Señor, yo rectifico. Y hoy, Señor, yo me tomo de nuevo. Y yo me rindo a tus pies. Y hoy, Señor, yo regreso a tu casa. Y de ahora en adelante yo no me voy a separar más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias por su sintonía. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland.